Bueno, hola, muy buenos días para todos. Es un privilegio para mí estar acá esta mañana porque, pues primeramente porque este es un púlpito que ya es reconocido por la gracia del Señor como un púlpito donde se predica la palabra del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es una gran responsabilidad traer acá la palabra. Conozco los hombres que se paran acá a enseñar continuamente, por supuesto, a Santi, y conozco de su fidelidad, así que espero hacerlo de la misma manera. Pero como lo decía Santi también, mi esposa y yo les tenemos un cariño muy especial a ellos. El Señor precisamente nos permitió ver cómo Él salva personas, pecadores, incrédulos. Lo vimos en un momento con nuestros hermanos amados Santi y Juliana, y eso es muy bonito ver que el Señor continúa haciéndolo ahora y va a continuar haciéndolo hasta el día en que regrese. Inclusive yo de las cosas que más recuerdo con Santi era cuando íbamos a las universidades a predicar el Evangelio en sus primeros años de vida espiritual, y con la misma pasión que tiene hoy en día íbamos a predicar el Evangelio, y eso era algo muy bonito. Pasamos tiempos muy bonitos en medio de quizás algo de ignorancia en parte nuestra, pero el Señor nos permitió, inclusive hasta el día de hoy, mantener esta amistad. Entonces, pues nada, es una oportunidad muy bonita, y también les envía saludos la Iglesia Comunidad de Gracia de Bogotá. Siempre estamos orando por ustedes porque sabemos que somos lo mismo, que somos hermanos, tenemos la misma doctrina, creemos lo mismo, e incluso la forma en que hacemos las cosas, hacemos lo mismo. Entonces, para mí estar acá este fin de semana y para mi esposa es casi igual que estar en Bogotá. Un poco más de calor afuera, acá gracias a Dios es clima bogotano, pero bien, me alegra. Y ya lo único que cambia es el acento, pero sé que en el cielo todos tendremos acento bogotano, entonces, o bueno, bayuno, no sé. ¿Qué tal llegue al cielo y estemos sorprendidos con un acento bien bayuno? Pero bueno, no, es un privilegio servirles, es un privilegio estar esta mañana acá. Hoy quiero que abordemos un texto en Hebreos 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10 del 19 al 25, y mientras pues ustedes van llegando allí, les cuento que este texto, allí hay 3 llamados que nosotros debemos acatar con urgencia. 3 llamados que debemos acatar con urgencia. En un sentido digo que es bueno no conocerlos a la mayoría de ustedes, no saber mucho de algunos de ustedes. No sé por qué están en este lugar, no sé qué los trajo esta mañana, no sé si es su primera vez o si llevan ya muchos domingos y mucho tiempo viniendo a este lugar. Tampoco sé ni siquiera si creen en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Quisiera que todos estuvieran ahí, pero no lo sé. No sé si han nacido de nuevo, pero sé que en este grupo sí hay una mezcla entre creyentes e incrédulos. ¿Y por qué les menciono eso? Porque este libro que vamos a estudiar, esta porción que vamos a estudiar, que en realidad es una porción de un sermón, Hebreos, escrito a un grupo de judíos, a una iglesia naciente, hebrea, judía. Allí había una mezcla también de creyentes, de incrédulos, y si alguno de ustedes ha tenido una dificultad para entender algunos de los textos que encontramos en Hebreos, que muchas veces son mal entendidos, la clave es esa. Hebreos está escrito a una iglesia, y en toda iglesia hay creyentes, hay unos que creen que son creyentes, pero no lo son, y por supuesto hay unos que son incrédulos y saben que son incrédulos. Y yo creo que cada iglesia local tiene el mismo tipo de audiencia, y cada predicador de alguna forma debe ser consciente que tiene ese tipo de audiencia y debe buscar cómo la palabra de Dios aplica a cada uno de esos grupos, a cada persona en la condición que llega. Entonces Hebreos está dirigido a una iglesia naciente, es escrito por allí en el año 69, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, y la mayoría de su audiencia eran judíos de pura cepa, eran puros judíos que habían sido levantados en medio del cumplimiento de la ley, con la instrucción de la ley,
y que inclusive todavía en sus calles, podríamos decirlo así, olía a sangre de animales, porque todavía se celebraban continuamente sacrificios para ese momento. Entonces, eso también es importante. Pero algo que también es importante en esta carta es que había muchas personas que estaban pasando sufrimiento. ¿Y por qué es importante? Porque a consecuencia de ese sufrimiento, algunos inclusive estaban considerando abandonar la iglesia y estaban considerando regresar al sistema de la ley, estaban considerando regresar al judaísmo. Y entonces toda la carta, eso es importante, todo el sermón está pensado en resaltar a Cristo, en mostrar quién es Cristo, que Él es preeminente, que Él está por encima de los ángeles, que Él está por encima de la creación, por supuesto que Él es Dios, que Él es la misma palabra exaltada, que Él está por encima de la ley, que Él está por encima de los sacerdotes, que Él está por encima de Abraham, y por eso, ¿qué deben hacer? Solamente seguir a Cristo. Es necio seguir cualquier otro tipo de ritual, es necio seguir cualquier tipo de tradición, lo único que deben hacer es seguir a Cristo. Entonces, los que ya estaban dentro de la iglesia, digamos en un grupo como este, lo que está haciendo el autor es decirles, venga, no se vayan, están en el lugar correcto, están creyendo lo correcto, pero solamente si usted ha venido hasta acá y ya ha abandonado los rituales judíos, se ha unido a la iglesia, ¿qué le falta? Ir a Cristo. Porque ir a una iglesia, asistir a una iglesia, por bíblica que sea, no significa automáticamente ser cristiano, no significa automáticamente haber nacido de nuevo. Entonces yo quiero dirigirme a ustedes en ese sentido, quiero que este texto sea para nosotros hoy la revelación de Dios que hable a nuestros corazones y nos transforme. Quiero que oremos antes de que vayamos a la lectura. Amado Padre, somos tan pecadores aún habiendo sido redimidos, habiendo sido rescatados de ese sucio pecado que te clavó en la cruz. Si somos completamente sinceros, en algunas ocasiones, puede que muchas, se ha pasado ese pensamiento de querer abandonarte. No nos vanagloriamos, no nos orgullecemos de eso, pero siendo sinceros queremos reconocer que inclusive en algunos momentos, algunos de los que están acá pueden haber dicho, ¿de qué vale seguir? ¿Por qué vale la pena seguir? Si lo que me ha traído es dificultades, si lo que veo es que me ha traído sufrimiento. Padre, que sea tu palabra hablando a nosotros esta mañana, que seas tú trayendo salvación, que seas tú trayendo crecimiento, santificación a cada uno de los que estamos acá, según tú dispongas, Padre, y que en esa manera tu iglesia sea edificada. Oramos así, en el nombre de tu amado Hijo, del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Hebreos 10, versículo 19 en adelante vamos a leer juntos. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces acá encontramos tres implicaciones para acercarnos a Cristo que nos hacen crecer en nuestra relación con Dios. ¿Qué vas a encontrar en este texto? Tres implicaciones, tres llamados para acercarte a Cristo que te van a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Que el conocer esos llamados produzca en cada uno de nosotros el deseo de ir a Cristo, sea que usted ya lo haya hecho para su salvación o sea que nunca lo haya hecho, y que usted disfrute el perdón de los pecados y una comunión íntima con Él. Si ustedes observan un poco, el autor está haciendo acá o partiendo de dos premisas.
Porque si ven la primera palabra allí en el versículo 19, dice entonces. Entonces está haciendo una consecuencia, algo lógico de lo que ha hablado previamente. Y el autor dice que hay dos premisas. La primera de ellas es que nosotros tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Le está diciendo a su audiencia, este autor desconocido por cierto, es el Espíritu Santo en últimas, pero le está diciendo hay camino, hay posibilidad, la puerta está abierta para entrar por medio de la sangre de Cristo Jesús. Esa es la primera premisa. La segunda premisa que está allí es que tenemos un sacerdote sobre la casa de Dios. Y basado en esas dos premisas, entonces él dice, pues entremos. Si la puerta está abierta, si tenemos un sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer nosotros? Entrar. Ahora, ¿cómo el autor estableció eso? Y creo que nos toca entender un poco del contexto cercano del capítulo 10. En este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, el autor ha establecido la confianza para entrar en la presencia de Dios sobre la base del sacrificio de Cristo y absolutamente nada más. Solamente el sacrificio de Cristo, que es el único sacrificio eficaz, el único que tiene la capacidad de perfeccionar a una persona y de hacerla apta para entrar en la presencia de Dios. Ese es el único sacrificio, el de Cristo. Miren cómo el autor inclusive en nuestras Biblias también parte en primero una sección, los primeros 10 versículos, luego una segunda sección del versículo 11 en adelante, diciendo básicamente lo mismo, pero de manera contraria. Primero dice que otros sacrificios son ineficaces, los primeros 9 versículos. Y luego del 10 al 18 dice que solo el sacrificio de Cristo es eficaz. Como les dije hace un momento, en el momento en que este autor escribe esto, es aproximadamente en el 69, y aún se ofrecían sacrificios. Y lo que dice ese autor es que la ley es una sombra de lo que ha de venir. Y no es lo que ha de venir, es una sombra de lo que ha de venir. Y esos sacrificios que se seguían haciendo año tras año no tenían la capacidad para nada de perfeccionar a los que se presentaban, a los que presentaban esos sacrificios. Es decir, el propósito de esos sacrificios que se vinieron celebrando por años era un propósito limitado. En realidad, ni siquiera así los hombres comunes del pueblo podían entrar a los lugares más íntimos del pueblo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, si ustedes leen Levítico, van a poder darse cuenta de eso. Inclusive solamente podían entrar a ese lugar una vez al año después de haber presentado sacrificios los sacerdotes. Y la continua repetición de esos sacrificios que tenía que hacerse año tras año mostraba una cosa que está allí en el texto, y es que es imposible que la sangre de un animal entregada en sacrificio quitara los pecados. Era imposible. Miles de años presentando sacrificios según la ley santa de Dios y según la voluntad de Dios, pero era imposible que la sangre de un animal quitara los pecados. Durante siglos el hombre había presentado sacrificios por el pecado según la ley, pero esos sacrificios no habían satisfecho a Dios por el pecado del hombre. Y tampoco habían perfeccionado absolutamente a nadie para que pudiera entrar a la presencia de Dios. Eso era algo que nunca había ocurrido. Ni Dios había quedado satisfecho por el pecado del hombre, ni había un solo hombre que hubiera quedado por medio de estos sacrificios repetitivos apto para entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué era necesario? Un sacrificio supremo. Y Jesús es allí donde entra en escena. Esta forma en que el autor lo presenta acá, citando un salmo, es muy bonita porque muestra a Jesús tomando la iniciativa. Miren allí en el capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual al entrar, Él en el mundo dice, ¿quién? Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Se necesitaba un hombre perfecto. Se necesitaba un hombre sin pecado. Y además que ese hombre, si existía, que fuera perfecto, que fuera sin pecado, quisiera ofrecerse por la paga del pecado de pecadores como nosotros.
Lo que no pudo hacer la ley santa de Dios, entonces Jesús lo hizo cuando Él voluntariamente se ofreció. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera ser apartado del pecado. Dice allí más adelante el versículo 10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ese es el fin de esa cantidad de sacrificios año tras año. Sacrificios que no pudieron hacer apto a ninguna persona y por supuesto miles de años que tampoco podían habernos hecho perfectos a nosotros como gentiles para entrar allí a la presencia de Dios. Entonces el autor lo primero que establece es que hay camino que ha abierto, pero también el autor lo segundo que establece es que tenemos en Jesús un sumo sacerdote que logró lo que no consiguieron ninguno de los sacerdotes levíticos. Miren el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios. Recuerden ustedes, había una serie de muebles allí en los lugares dispuestos para los sacrificios, pero ¿qué mueble no había? ¿Qué no había en el mobiliario? Sillas. ¿Por qué no había sillas? Porque los sacerdotes todo el tiempo estaban trabajando, todo el tiempo estaban ocupados, todo el tiempo estaban ocupados haciendo sacrificios, primero a favor de ellos, porque ellos eran los primeros pecadores que no tenían cómo presentarse, pero luego presentando sacrificios a favor del pueblo y todo el tiempo estaban ocupados, todo el tiempo. Pero Jesús nos dice la palabra de Dios que Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él terminó. Que Él terminó el sacrificio, que el sacrificio fue aceptado por Dios y eso es maravilloso. Si no lo ha contemplado, quizás nos falta ir un poco más al Antiguo Testamento porque ninguno de nosotros creció bajo la ley. Creo, supongo, sin mucho discernimiento, creo que ninguno de ustedes es judío. Yo rara vez me he encontrado un judío en una iglesia. Entonces creo que ninguno de ustedes es judío y seguramente ninguno de ustedes creció viendo que se hicieran sacrificios. Más allá que los que, por ejemplo, en Bogotá la gente hace, yo lo vi cuando subía a Monserrate. ¿Quién ha subido a Monserrate alguna vez? Bueno, muchos. ¿Y qué hace la gente allí? Cree que por subir de rodillas se está comprando el favor de Dios, quizás no lo digan en esas palabras, pero están pagando algo para que Dios les conceda alguna petición que ellos han hecho. Pero eso no es ni cerca a los sacrificios de tiempos bíblicos y sacrificios además ordenados por Dios que hacen parte de la ley santa. Pero mientras los sacerdotes pasaron de generación en generación, por años ofreciendo sacrificios, año tras año haciendo los mismos sacrificios, Jesús hizo un solo sacrificio. Un solo sacrificio y ahora, además, ¿dónde está? Está sentado a la diestra de Dios. Su ministerio terrenal terminó. ¿Y qué inició ahora? Su ministerio celestial. Y ahora está intercediendo a favor de nosotros. Y además de eso, no solamente Jesús se ofreció voluntariamente, sino que mire lo que dice allí la palabra también en el capítulo 10. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Además, entonces, de haber hecho un sacrificio que es aceptado por Dios, único y suficiente para siempre, además ahora hace algo y es que el Espíritu Santo nos perfecciona para entrar en la presencia de Dios. Hace algo y es que pone la ley de Dios en nuestros corazones. Hace algo y es que inicia una transformación que es ahora de adentro hacia afuera. Entonces, una vez más, Dios ofreció a su Hijo el mejor sacrificio, hecho de una vez y para siempre, un sacrificio definitivo, pero va más allá porque ahora cambia nuestros corazones, porque ahora cambia las mentes de los pecadores, ahora los hace nuevos. ¿Para qué? Para que puedan obedecer la ley santa de Dios. Ahora Él borra los pecados y decide no acordarse de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, básicamente, ese es el Evangelio, que los sacrificios de la ley no pudieron hacer un sacrificio eficaz, pero ahora Dios hizo un sacrificio, el de su propio Hijo, y ese solo sacrificio
fue suficiente. Y además perfecciona a favor de los que fue ofrecido ese sacrificio para que puedan vivir una vida agradable a Dios. Ese es un evangelio completo. Y ahí nos cabría una pregunta, si estamos maravillados, y es: ¿hay que hacer algo más? ¿Hay que hacer algo más? ¿O nos dedicamos a contemplar la vida? ¿Hay que hacer algo más? Sabemos que no aportamos nada en nuestra salvación. Creo que eso todos nosotros lo sabemos. No aportamos más que el pecado a nuestra salvación. Es Dios el que hace, ya lo vimos. Es el Hijo el que toma la iniciativa. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Es el Padre el que envía a su Hijo en ese plan predeterminado desde antes de todos los tiempos. Pero ¿debemos hacer algo? ¿No hay nada que hacer? La respuesta es sencilla: sí, debemos hacer algo, y es ir a Cristo. Las Escrituras nos piden: vayan a Cristo. Debemos ir a Cristo, eso es lo que nosotros debemos hacer: ir a Cristo y permanecer en Él. Aquel que ya esté convencido de que Jesucristo murió por sus pecados debe hacer algo más, y es responder yendo a Cristo con fe, con esperanza y con amor. Ir a Cristo con esperanza y con amor. Es como mi familia y yo, estamos acá unos días pasando unas vacaciones. Hace un par de meses, cuando tomamos la decisión, compramos los pasajes, escogimos la fecha, acordamos con Santi y Juliana qué día podíamos venir. ¿Pero qué nos faltaba? Pues ir al aeropuerto, subirnos al avión, porque si no, ¿de qué nos ibas a haber servido haber comprado los pasajes? Pues con la salvación ocurre igual. Lo que está diciendo el autor: ya hay un camino, ya hay un sacrificio perfecto, y usted, pecador, ¿qué debe hacer? Ir a Cristo. Y eso es lo que está diciendo el mensaje, que ahora nosotros tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, porque Dios ya no está airado. Jesús rasgó el velo en dos por medio de su carne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder. Ese camino ya está listo. De hecho, allí nos dice que nosotros entremos, en el versículo 20, por un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. ¿Por qué? Porque es un camino que se acababa de inaugurar. Es un camino que está reciente para este momento. Es un camino que no existió por mucho tiempo. Es un camino fresco, que es una forma en que se podría traducir esta palabra. Que además, esa palabra nuevo que está acá no es usada en otro lugar en el Nuevo Testamento, pero lo que está indicando es que el camino está abierto. Ahora en noticias han dicho que van a abrir un camino nuevo que va a reducir el tiempo desde Antioquia a la costa a 4 horas. Bueno, podríamos decir, ese es un mejor camino, porque ya hay otros caminos de más horas. Entonces la gente ahí va a experimentar una mejora, y la gente lo que va a hacer es ir por ese nuevo camino. Pero acá es completamente diferente, porque no es un nuevo camino, no es un mejor camino, es un camino que nunca había estado abierto. Es un camino que está recién inaugurado, es un camino nuevo. Entonces nosotros aquí no estamos hablando de un camino mejor, sino un camino que no existía, y tampoco estamos hablando, si pensamos ahora en la salvación, en una mejor vida o en una mejor forma de usted hacer las cosas de tal manera que va a obtener el favor de Dios. No, estamos hablando de la salvación por medio del camino que abrió Cristo. Y además es algo importante o interesante también, es que dice que es un camino vivo. ¿Qué significa? Que ese camino tiene la capacidad de dar vida. Cristo Jesús tiene la capacidad de dar vida. Y el autor dice que ese camino está abierto. El autor dice que está abierto para que nosotros podamos ir. Y el autor dice que que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La iglesia, la casa de Dios, tiene un gran sacerdote. Entonces no solamente nos muestra el camino ese sacerdote, sino que ese sacerdote viene, nos coge de la mano y nos lleva hacia Dios, y además nos sirve. Es tremendo, es tremendo. ¿Usted ha pensado que Jesús sirve a su favor? La lógica es de las Escrituras, es que soy yo el que debo servir al Señor, soy yo el que debo postrarme a Él, soy yo el que debo adorarle. Pero las Escrituras nos muestran que Él está sirviéndonos como sumo sacerdote, que Él vino y abrió el camino, que Él vino y se ofreció para nosotros. Eso es tremendo amor el que nosotros tenemos.
el que hemos recibido. Entonces hay 3 llamados, como les dije hace un momento, que nosotros debemos acercarnos. Originalmente, por supuesto, estaba dirigido a los judíos, esos judíos que a pesar de haberse unido a un grupo cristiano, aún no iban a Cristo. Es como que estaban medio convencidos. Es como que ya casi, pero no. Y así hay personas en medio de las iglesias. Y no está mal. Lo malo es quedarse ahí. Lo malo es quedarse ahí. Entonces, yo no sé, no los conozco. Pero puede que alguno de ustedes esté acá y esté ya casi, pero no. Ya casi, pero todavía no estoy tan convencido. Bueno, las escrituras le dicen, vaya a Cristo, porque no hay otra forma de ir a Dios. Y lo primero que dice el autor es de cómo ir a Dios, lo encontramos en el versículo 22. El versículo 22 dice que nosotros debemos acercarnos, ¿cómo? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es la misma invitación que hace Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. El punto es que acercarse a Dios trae beneficios grandes. Pero hay unos requisitos de cómo acercarnos a Dios. No es de cualquier manera, no es como usted quiera. Debemos acercarnos con sinceridad. ¿Qué significa eso? Que debemos ser auténticos, que debemos ser verdaderos. ¿Qué es lo contrario a la sinceridad? Pues la hipocresía, ¿cierto? Es lo contrario. O tener motivos ocultos. Y la verdad es que mucha gente se acerca a Dios de esa manera. Pero Dios dice no. Dios dice tienen que ser genuinos. No jueguen a fingir ser cristianos. No jueguen a fingir ser cristianos. Hay que ser cristiano. No se trata de que adopten comportamientos cristianos. No se trata de que si el liderazgo, si algunos en la iglesia vienen en corbata, entonces usted también venga en corbata. No se trata de que si algunos en la iglesia tienen un lenguaje, entonces usted adopte ese lenguaje. No se trata de eso. Usted puede convencer a todo mundo. Usted puede convencer hasta a su esposa o a su esposo, cambiando un comportamiento, pero a Dios no lo puede convencer. Y no se trata de que usted convenza a Dios. Se trata de que usted sea sincero, que sea genuino. La verdad es que la mayoría de nosotros llegó a la iglesia, la primera vez que lo invitaron a una iglesia o a un grupo o a donde usted haya escuchado el evangelio, con motivos contrarios al evangelio, lo que sea. Pero el punto acá es que es hora de acercarse sinceramente, no por lo que encuentra ahí de la mano, no tratando de buscar algo adicional. Su acercamiento a Cristo debe ser veraz, debe ser real, debe ser genuino. Hemos visto personas que se acercan a Cristo, que se acercan a la iglesia más bien. Quizás lo vi en muchas ocasiones, hombres que están interesados en una mujer joven de la iglesia y entonces deciden hacerse cristianos. ¿Para qué? Pues para tratar de llevársela, que es lo que pasa con el tiempo, terminan llevándosela si el Señor no obra la salvación en ellos. Otros acuden quizás en búsqueda de ayuda divina, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, cuando ha pasado una crisis de pronto laboral, cuando está en un momento bien difícil, en una situación familiar difícil, entonces pide consejo a alguien y ese alguien le dice, busque una iglesia, vaya a una iglesia. Y aunque esas pueden ser causas inicialmente válidas, no son suficientes. No son suficientes porque es necesario acercarse a Cristo por quien es Él, para darle la honra que Él se merece. ¿Por qué está usted hoy acá? Sinceramente, y no tiene que responder en voz alta, ¿viene a adorar a Dios o todavía está en búsqueda de una bendición adicional? Sin importar, y no le importa en realidad conocer al que le da esa bendición. Poco o nada le importa a Jesús. Solamente que si usted quiere una bendición y el medio es Jesús, pues hay que ir a Jesús. No hay de otra. ¿Qué hay en su corazón? La historia muestra a muchos que han hecho confesiones vacías, confesiones inclusive en público, sin compromiso, confesiones hechas bajo presión, pero también confesiones ni siquiera pedidas. Y el tiempo ha mostrado que muchas de esas confesiones no son sinceras. Hay uno bien conocido en Hechos 8, Simón, el mago. Simón el mago. Este hombre hizo una confesión de fe en Cristo, pero su corazón se corrompió.
Ese hombre intentó usar el nombre y el poder de Cristo para su propia gloria y beneficio. Y Pedro lo reprende con severidad. Dice, no es necesario que lo busquen, si quieren pueden ir allí, pero no es necesario. Hechos 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, dicen las Escrituras. Después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Cómo estaba este hombre? Asombrado. Ese hombre veía los milagros propios de esta época apostólica, veía los milagros que el Señor le permitió hacer a los apóstoles y estaba asombrado. Dice las Escrituras que él creyó y siguió a Felipe, siguió a los primeros creyentes, siguió a los apóstoles. Pero miren más adelante, versículo 17 y 18 dice, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Y luego dice el versículo 21, la reprimenda que le da a Pedro, dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de su corazón. ¿Qué significa eso? Que esta clase de creer, aunque es la misma palabra, esa clase de creer no es verdadera. Esa clase de creer es la que proviene de un corazón interesado, de un corazón de doble ánimo, de un corazón que está buscando lo suyo, que está intentando obtener las bendiciones. En el caso de este mago, pues era el poder para poder hacer sus negocios, pero en realidad no estaba interesado en una rendición sincera a Cristo Jesús. Quería la bendición, quería obtener una vida mejor, quería obtener cualquier otro tipo de cosas, pero no quería al Señor. Entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que debes ir a Cristo ¿cómo? Con sinceridad, porque a Él no lo puedes engañar. Entonces, deje las dobles intenciones y póstrese directamente ante el Señor. Inclusive hace días hablaba con un joven el miércoles de esta semana allá en la iglesia y yo le decía, vea, si usted no cree, si usted no quiere ni siquiera venir acá, dígale al Señor, ore al Señor y dígale, ni siquiera sé qué estoy haciendo acá y ayúdame si es que esto es verdad. Pero tenemos que ser sinceros. Dice que debemos tener un corazón sincero, dice allí Hebreos 10, en plena certidumbre de fe. Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es solo lo que decimos, en realidad lo más importante es nuestro corazón. En la profecía de Jeremías encontramos nosotros un buen ejemplo. Dice Jeremías 3:10, a pesar de todo esto, su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Y es ahí en ese contexto donde aparece Jeremías 24:7, que lo citó aquí el autor de Hebreos. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues se volverán a mí de todo corazón. Eso ocurre hoy en día. Es el milagro de la salvación, que el Señor da un corazón nuevo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y el Señor nos da un corazón nuevo, sí, pero al mismo tiempo Él exige y pide que los que se acerquen a Él lo hagan sinceramente en certidumbre de fe. Certidumbre significa seguridad plena, significa una convicción o una certeza. ¿Una certeza de qué? Dice allí, o una certidumbre de qué? De fe. Y hace referencia específicamente a confiar en que Dios cumple sus promesas. Él cumple sus promesas de tal forma que Él trae al corazón del creyente una seguridad que le permite atravesar las pruebas que van a venir, porque van a llegar. Es confiar en la palabra de Dios. No es la fe de los incrédulos que ellos afirman creer en Dios, solamente porque en su lenguaje tienen frases de cajón, clichés que tienen aún los incrédulos. Ellos dicen Dios quiera. Ellos dicen, ay, sí, Dios quiera. Sí, incluso si usted les comenta a alguno de sus familiares que van a ir a la iglesia, ay, Dios quiera que le vaya bien. Y Dios quiera. Pero no, eso no es una fe genuina, eso no es la fe de la que está hablando aquí. Porque la fe de la que está hablando acá
está hablando del contenido de la palabra de Dios. Por supuesto, esa fe que viene de un corazón sincero es una fe que ha sido dada por Dios. Certidumbre de fe es una fe que ha sido dada por Dios mismo. No se trata de que el evangelista, el que esté predicando en su momento, luego de presentar el evangelio, haga o no haga un llamado a responder. Lo importante es que si alguien responde con fe, es porque Dios le ha dado fe y le ha dado la capacidad para responder. Eso es lo que nosotros sabemos en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces, si es una fe que da Dios, esa fe, a diferencia de la fe que tienen los incrédulos, como cuando dicen, sí, yo tengo fe, es una fe que es sincera. Es una fe que proviene de la palabra de Dios, es una fe que incluso se alimenta de la palabra de Dios para su crecimiento. Pero usted debe examinar si tiene esa fe o no la tiene. Debe examinar si su fe está basada en el contenido de las Escrituras. Debe examinar las motivaciones, porque aquí el llamado es acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y algo que también es importante en este pasaje es que nos está diciendo acá primero que debemos acercarnos de manera sincera, ¿cierto? De manera sincera con la fe. Y ese es el primero de 3 elementos que cita acá, que son los mismos 3 elementos que están por allí al final de 1 Corintios 13. ¿Cuáles son esos 3 elementos? La fe, la esperanza y el amor, que se alimentan el uno al otro. Este llamado a acercarnos debe ser sincero, en plena certidumbre de fe, y algo más, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hay una purificación del corazón que hace Dios, un lavado del cuerpo. Esta es una imagen, una vez más, recordemos que está escrito a judíos, a hebreos, que todavía están viviendo en medio de los sacrificios del antiguo pacto, y es una imagen de esas. Es una imagen donde los sacerdotes lavaban continuamente con agua todos los implementos. Ellos mismos estaban lavados todo el tiempo con agua, pero también inclusive se salpicaba todo de sangre por todo lado, y eso era un símbolo de limpieza espiritual. Es una limpieza que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, y es una limpieza interna. Entonces dice que teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, hace referencia, esa mala conciencia, a un corazón que no se siente acusado, a un corazón que sabe que está plenamente descansando en la palabra de Dios, que no nos sentimos culpables para estar delante de Dios, aunque sabemos que en la práctica seguimos pecando. Ninguno de nosotros, aunque quisiéramos, puede levantar la mano y decir yo no, yo estoy libre, yo estoy limpio, seguimos pecando. Pero sabemos que cuando Jesús murió, Él quitó nuestros pecados. Entonces ya nuestra conciencia, si tenemos fe bíblica, no nos acusa porque somos santos delante de Dios por la obra de Cristo. Y nosotros tenemos esa confianza en nuestra conciencia. Eso lo podríamos llamar teológicamente santidad posicional. Es la que Dios declara independiente de nuestra experiencia aquí. Pero al mismo tiempo, esa santidad posicional de la que disfruta el creyente y que no lo acusa en su conciencia, debe traducirse en una santidad práctica, en algo que es evidente externamente, en algo que lo pueda notar sus hijos, en algo que lo pueda notar su jefe, en algo que lo pueda notar hasta el vigilante del lugar donde usted iba, en algo que lo puedan notar los demás. Y entonces esa limpieza es realizada por el Espíritu Santo. Así es nuestra vida. Vivimos por un lado con la certeza de la obra de Dios en la salvación que nos lava, que nos hace nacer de nuevo. Sabemos que con la sangre de Cristo quedaron lavados todos, absolutamente todos nuestros pecados. Tenemos libertad de conciencia por nuestra santidad posicional, pero por otro lado, nosotros sabemos que Dios nos está lavando, que Dios está limpiando nuestros cuerpos continuamente, y eso debemos verlo en nuestras propias vidas. Eso hace parte de ese llamado a acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La fe genuina, para que sea genuina, requiere por lo menos 3 elementos. Requiere sentimiento de necesidad, requiere un contenido apropiado y requiere compromiso. Una fe genuina, una fe verdadera. La fe comienza cuando una persona reconoce
la necesidad de salvación. No cuando siente que necesita acercarse a Cristo para que le solucione un problema. Y si usted viene acá porque entiende que necesita que Dios lo ayude en alguna de esas necesidades, está bien y es genuino, porque ¿a dónde más vamos? Pero no se quede solo con eso, porque la fe genuina comienza con las razones correctas para confiar en Dios y con un entendimiento en el que se reconoce la perdición. Saulo no comprendió su necesidad hasta que Cristo se le apareció. Muchas personas buscan propósito, inclusive buscan perdón, buscan paz. Si buscan a Dios sinceramente, Él ofrecerá mucho más que la paz que está buscando. Él ofrecerá salvación gratuita, y el pecador que llegó con una necesidad sentida entenderá su necesidad real, entenderá que lo que necesita es un Salvador. Entenderá que lo que necesita es un Salvador. Y no estoy diciendo aquí que seamos salvos por sentimientos, pero es necesario que usted entienda que si Cristo no obra en usted, usted es un pecador perdido. Y un día va a tener que enfrentarse a Cristo, pero ya no como su Salvador, sino como su juez. Entonces usted, si entiende eso desesperadamente, va a decir: ayúdame, Señor. Entonces, además de esa fe sincera que tiene un sentimiento de necesidad, también la fe sincera es una fe que descansa en un contenido. No es una fe ciega, no es una fe alegórica, sino que usted requiere conocer el Evangelio. Quizás no va a conocer todas las doctrinas, por supuesto, pero debe conocer y entender lo que es esencial. Debe saber qué es lo que está creyendo. Por eso cuando en las iglesias bíblicas bautizamos a las personas, lo mínimo que se les pregunta es su testimonio de salvación. ¿Por qué? Porque queremos saber si ellos entienden el Evangelio, si el Señor está entendiendo, si ellos están entendiendo la obra que está haciendo el Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 15: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Y lo resume: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Hay que entender el Evangelio, hay que entender la obra de Cristo, porque cualquier obra, cualquier entendimiento de la fe, incluso de aquel que dice: yo sé que existe un Dios, eso nos salva. Si la fe no tiene el contenido correcto en el Evangelio de que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. La fe debe tener un contenido completo. Y además la fe implica también un compromiso, implica entrega total a Cristo. Confiar intelectualmente a Él sin rendirse a Él no es fe verdadera. No es fe verdadera. La fe verdadera es confiar en Cristo sin reservas. Es confiar en Cristo sin compromiso con Él. Es confiar a Cristo, digamos ahí sí, ciegamente, entregándose al 100%. Entonces ese es el primer elemento de este llamado. El segundo elemento, además de acercarnos a Él, del llamado a acercarnos a Él con una fe sincera, con un corazón sincero, es mantener la esperanza. Dice allí el versículo 23: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Ese es el segundo llamado después de haber escuchado el Evangelio, después de haber creído la verdad. Quien confía sinceramente necesariamente va a tener una esperanza. Quien tiene fe, tiene esperanza. Un creyente sin esperanza es una contradicción de términos, no existe. No existe un creyente sin esperanza. Una persona con esperanza se va a mantener firme en medio de las pruebas, igual que una persona con fe se va a mantener a pesar de la tentación de querer desertar, de querer regresarse. Continuar y no abandonar es realmente, mis hermanos, la evidencia de una fe genuina. Mantenernos no aporta nada a nuestra salvación, no aporta, pero es la evidencia, es la muestra de que nuestra salvación es verdadera, igual que las buenas obras descritas también allí en Efesios 2, del versículo 10 en adelante. Y es que nuestras obras no aportan nada a nuestra salvación, pero son la evidencia de que nuestra fe es real, son la evidencia. Todos conocemos personas que han afirmado ser cristianas, que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, que incluso han realizado afirmaciones doctrinales completas, pero con el tiempo abandonan.
muchas veces inclusive sin despedirse de la iglesia, muchas veces sin dar ni siquiera una explicación. No se vuelve a saber, se pierden de la nada. Parece que hasta cambiaran el número de teléfono para no contestar nunca una llamada. Y por supuesto que mantenerse ayuda en nuestra seguridad si nosotros somos conscientes, primero, que en realidad Él es el que nos sostiene. Jesús, el Señor Jesucristo, dijo que Él no perderá ni uno solo de los que el Padre le da. Él está comprometido. No solamente un día nos dio la salvación, no solamente un día nos dio un corazón sincero para creer en Él, sino que además, como sumo sacerdote, nos mantiene, nos preserva hasta el final. Entonces ese es el lado humano de la salvación al que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. No es que hagamos algo para mantener nuestra salvación, pero es la evidencia de que realmente somos salvos. Dios nos tiene asegurados a nosotros, bien agarrados en Jesucristo, por el hecho de que nosotros nos aferremos con perseverancia, muestra que nosotros somos hijos de Dios. Entonces aquí hay algo que son dos verdades como hermanitas, como gemelas, y es que la soberanía de Dios en la salvación no excluye la responsabilidad del hombre. No excluye la responsabilidad del hombre. Y el Señor Jesucristo afirmó ambas cosas. Afirmó la soberanía de la salvación y afirmó la responsabilidad del hombre. Primero, por ejemplo, Juan 6:44, Él dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y dice: yo lo resucitaré en el día final. Pero Juan 8:31, un poco más adelante, Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dos verdades, no tiene que escoger una o la otra, ni siquiera tiene que articularlas en su cabeza, solamente debe creerlas porque están en las Escrituras. Entonces la permanencia es la evidencia de la preservación divina. El amado, al menos por mí, sé que por algunos de ustedes, Josías Grauman, se inventó una palabra, esa que ustedes saben, los gringos se inventan palabras en el español y pues tenemos que aceptarlas, pero creo que es una buena palabra. Él le llama la perseverancia. La perseverancia, y es una unión de la perseverancia y la preservación. Son dos doctrinas que van de la mano. ¿Qué hago yo como creyente? Perseverar, 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 perseverar y perseverar hasta el fin. Pero ¿sobre qué descansa mi esfuerzo para poder perseverar? En que Dios en realidad es el que me está preservando, porque si Él me soltara, yo no podría preservar, no podría perseverar. Ya me estoy inventando una palabra yo también. Ya voy en el camino del profesor, en el camino de Josías. Pero ese es el punto, ese es el punto, que nosotros debemos perseverar. En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo ilustró 4 tipos de respuestas diferentes al Evangelio. Unos están tan lejos que el diablo quita la semilla rápidamente. Podríamos decir que son esas personas que les entra por un oído y les sale por el otro. Que vienen a una reunión como estas, o que usted demora 1 hora quizás explicándoles el Evangelio y les pregunta después ¿qué entendió? Y nada, absolutamente nada, ni siquiera preguntan, no están interesados, ni siquiera contradicen, simplemente llevan la corriente. Otros en esa parábola responden con alegría al escuchar la parábola, pero cuando viene la prueba, ¿qué hacen esos? Abandonan. Otros creen hasta cuando llegan algunos problemas, o hasta cuando llegan los atractivos del mundo, como la riqueza, los placeres de la vida. Es decir, que ese que parecía un fruto no madura, se queda allí. Y la última respuesta es la de los creyentes verdaderos, que tienen un corazón bueno, un corazón recto, y retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia en el tiempo. Juan 2, versículo 23, nos dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre, pero ¿qué dice allí el versículo 24? Pero Jesús en cambio no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Creyeron en su nombre, pero Jesús no se confiaba de ellos. Dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había al interior del hombre. Irónicamente, algunas Biblias a esa sección de Juan 2 le llama a los primeros creyentes en Jerusalén, pero en realidad esos no eran creyentes verdaderos, porque solo seguían a Jesús por las señales que Él hacía, solo seguían a Jesús por lo maravilloso, solo seguían a Jesús por lo deslumbrante, a ver qué podemos sacar de ahí.
por ese interés que tenían. Esos son claramente un ejemplo en la parábola del segundo o tercer tipo de personas que escuchan el Evangelio, que responden aparentemente de manera superficial, pero no muestran con una perseverancia, con una permanencia. El verdadero creyente quizás se desanime, quizás se frustre en algún momento, quizás ocasionalmente caiga en hábitos pecaminosos, pero se va a mantener firme sin fluctuar en la profesión de su esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La fe y la esperanza de un creyente verdadero no son en vano, nunca, nunca, porque esas demuestran que Dios cumple sus promesas. Fiel es el que os llama, el cual también hará, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24. Entonces, Dios hace su parte, Dios hace todo en la salvación, absolutamente todo, para que usted y yo, a los que un día Él escogió, un día seamos glorificados, como lo escribe en Romanos 9. Pero eso no significa que usted y yo debamos ser pasivos, que vamos a ser como estatuas, como maniquís, los que uno encuentra cuando va a comprar ropa. Puede parecer que la respuesta de Dios se demore en llegar y que nuestra espera se vuelva dolorosa en algunos momentos, pero Él lo hará. Él dijo que Él lo hará. La razón por la cual podemos mantenernos nosotros firmes sin fluctuar es porque fiel es el que prometió. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bueno, alguno en su mente dijo que la esperanza es lo último que se pierde. Pero no es eso. No es eso, porque la esperanza no se pierde si es verdadera. No es como la frase que se utiliza muchas veces. La esperanza bíblica no es simplemente un deseo de que algo suceda, sino es una expectativa segura basada en la promesa de Dios. Se basa en la fidelidad de Dios de que Él va a cumplir su palabra. Entonces, la esperanza bíblica no es una expectativa incierta, es una certeza basada en la palabra de Dios. No es una actitud emocional de optimismo infundado, como cuando usted dice, bueno, yo todavía no pierdo las esperanzas. No, esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. La esperanza es el anhelo seguro y confiado de un bien futuro que está garantizado por las promesas divinas. No es incierta como el deseo humano, sino una certeza. Mientras Dios nos sostiene en su gracia, el creyente está llamado entonces a permanecer en la esperanza sin dudar, sin vacilar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros no lo somos, pero Dios es fiel, y entonces confiamos no en nuestra fidelidad, no en nuestra perseverancia, sino en la fidelidad del que prometió. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Jesucristo, al Señor Jesucristo? Pues sabiendo que a veces no la vamos a pasar bien, sabiendo que a veces vamos a experimentar sufrimientos. Algunos de ustedes seguramente está pasando un momento mal en este momento, pasando por una dificultad, por una prueba de la fe. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Permanezcan, confíen en mí, confíen en mí. A veces no la pasamos bien, sufrimos a causa de nuestro propio pecado, o a veces inclusive por el pecado de otros. Siempre es el pecado la causa del sufrimiento. Por la misma condición caída de la humanidad, lo que estamos causando entre seres humanos es sufrimiento. Pero eso hay un llamado a perseverar. ¿Cómo? Con esperanza, vislumbrando lo que viene, vislumbrando pero con certeza lo que el Señor Jesucristo ha prometido, no teniendo allí una vaga posibilidad de que de pronto se cumple. Yo tengo la esperanza que el Señor va a ayudarme a crecer en mi fe. No, es una certeza de que el Señor inició una obra y el Señor la va a terminar. Piense usted en estos creyentes hebreos. Esos hombres estaban siendo perseguidos, esos hombres y mujeres estaban siendo afligidos por causa de su fe, algunos de su fe genuina, otros por unirse al grupo cristiano, al cristianismo. Ellos estaban experimentando rechazo social, a ellos les estaban quitando sus posesiones, a ellos los estaban encarcelando, a unos inclusive los estaban maltratando solamente por asociarse con cristianos. ¿Y qué hacen esos hombres? Entonces, ¿cuál es el llamado? Sí, acá no es el cielo, claramente este no es el cielo, claramente esto no es la Nueva Jerusalén, no lo es.
pero tenemos la esperanza, la certeza de que un día va a ser diferente. Miren lo que dice Hebreos 10, versículo 32, un poco más adelante. Dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminado, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Eso es un creyente. No somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Qué bonito es eso. Entonces es un llamado, hemos dicho, primero ¿a qué? A acercarnos a Dios con un corazón sincero, ¿cierto? En plena certidumbre de fe. Número 2, un llamado a permanecer en la esperanza. Y un llamado, número 3, está allí en el versículo 24, es a estimularnos al amor. Dice el versículo 24 y 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Estimularnos al amor es otra forma de acercarnos a Cristo, es otra manera indispensable. Y esto habla de manera específica del amor, pero del amor congregacional, del amor que solamente se experimenta en la iglesia. Esos judíos, como les acabo de decir, estaban pasando esa serie de dificultades, de persecución, de ostracismo severo, y ellos lo único que debían hacer era acercarse a Cristo, pero al mismo tiempo animarse unos a otros. Puede que muchos en los dos primeros llamados estuvieran bien, es decir, puede que muchos allí estuvieran respondiendo con fe sincera, puede que muchos estuvieran respondiendo positivamente con esperanza de las promesas de Dios, pero aún así su fe podía ser débil, su fe podía ser débil. Y lo que estoy diciendo acá es que el cristiano, aunque su fe sea verdadera, puede pasar por momentos de debilidad. No sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, algún momento donde su fe está, como lo ve usted, pendiendo de un hilo. No así desde la óptica del Señor, Él nos tiene asegurados, pero es allí donde este último elemento se vuelve supremamente importante, porque es importantísimo que nos reunamos ¿para qué? Para exhortarnos al amor y a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Mientras el día de regreso del Señor llega, donde sus promesas se van a cumplir, donde ya podremos ver y entonces no necesitaremos ningún tipo de esperanza porque vamos a ver lo prometido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permanecer juntos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces el Espíritu Santo dice que una de las mejores formas es tener una vida de iglesia, es mantenerse en congregación, es que los santos se estimulen, es estar en la congregación, es donde usted en realidad puede amar y ser amado, es el lugar donde usted puede servir y ser servido, donde usted puede poner al servicio de otros sus dones espirituales. Miren, hermanos, no hay un mejor lugar para recorrer el camino de la fe. Una vez nos acercamos a Dios en respuesta a la obra del Señor Jesucristo, atendiendo estos llamados a la obra que Él ha hecho en nuestros corazones, no hay un mejor lugar que la iglesia. Es el lugar donde el Señor nos pone. No hay mejor lugar para mantenernos firmes en la esperanza, en medio de las tribulaciones, mientras el Señor regresa, mientras nuestro buen Dios regresa, que la comunión de los santos. Que la comunión de los santos. Entonces, si se le ha pasado a alejarse, no se aleje. Al contrario, acérquese. Busque a quien animar, busque a quien dar una palabra de ánimo, busque por quién orar, pida oración de los hermanos, pida oración, eso no es debilidad. Y si hay algo de debilidad, pues no importa, somos débiles, entonces necesitamos la comunión mutua, ¿para qué? Para fortalecernos y alentarnos. Entonces, hermanos, la puerta está abierta.
El acceso para entrar a la presencia de Dios está disponible. El llamado de la palabra de Dios, el llamado del Espíritu Santo es: vengan y quédense en comunión con el pueblo de Dios. Disfruten de la compañía divina para siempre. Vengan con un corazón sincero, vengan con certidumbre de fe, permanezcan en la palabra, anímense unos al otro. Al comienzo les decía que no los conozco y que no sé dónde está usted respecto a la fe. Y Hebreos, aunque tiene lo que para algunos es una dificultad, a mí en realidad me parece maravilloso, porque dentro de la audiencia de Hebreos existía esa misma diversidad. Había personas a las que el autor los estaba animando a que perseveraran, porque ya se habían acercado. Pero había otros que en realidad no se habían acercado, que estaban ahí nominalmente, estaban en cuerpo pero no en espíritu. Estaban ahí, simplemente estaban ahí. Estaban ahí, o había algunos que quizás estaban intentando entender genuinamente. Y el autor lo que les dice es: ya deje ese judaísmo, ya deje eso y avance a Cristo. Y es lo mismo que yo tengo para decirles hoy. Si usted está acá y no ha avanzado a Cristo, pues avance a Cristo. El camino está abierto como nunca antes había sido abierto. Nosotros, como no estuvimos en esa serie de rituales de la ley establecidos por Dios mismo, pues muchas veces menospreciamos eso. Pero fue lo que vivieron muchas personas durante toda su vida. Y nosotros nos correspondió la mejor de las épocas, en las que el camino está abierto, en las que Cristo ya vino, murió y pagó por nuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice para nosotros? Pues que busquemos, que entremos. Y si usted ya ha entrado, pues permanezca. Y si ya permanece y tiene esperanza, pues anime a otros, permanezca junto a otros, porque esa es la forma de acercarnos a Dios. Terminemos en una oración. Amado Dios, Padre, eres tan bueno, Señor. Ese plan de la salvación no podía ser más genial, no podía ser más extraordinario, no podía ser mejor planeado y sus resultados no podían ser mejores. Era la única forma de llevar a pecadores como nosotros a la salvación, para que un día podamos entrar a la presencia de Dios, para que podamos tener comunión con Cristo. Y tú lo hiciste planeando enviar a tu Hijo, y tu Hijo tan noble, tan humilde, tan manso siempre, se sujetó y vino y sufrió de la forma más vil, de la forma que Él no merecía, pero fue donde se hizo justicia pagando por nuestros pecados. Y ahora nos llamas a entrar, y yo hoy oro para que tu Espíritu Santo haga una obra en medio de nosotros, para que aquellos que están acá, que no han entrado, que no han descansado, que no han creído en ti realmente, entiendan que necesitan entrar, entiendan que te necesitan a ti, porque si no, su vida va a ser una completa perdición. Y al mismo tiempo oro por esta maravillosa iglesia, Señor, imperfecta, Señor, pero como todas tus iglesias locales, una iglesia que tú estás transformando, que tú estás santificando, y aquellos que están sufriendo, que están pasando por momentos de prueba y dificultades, por favor, fortalécelos con tu palabra, para que ellos se fortalezcan en esa esperanza que es cierta y puedan avanzar así en el tiempo que tú permitas ese sufrimiento. Que esta iglesia crezca en esa unidad del Espíritu Santo, en animarse unos a otros con tu palabra, aquí desde la predicación que hacen sus pastores y maestros, pero también en la comunión que tienen los hermanos día a día, Señor. Te damos muchas gracias y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.